Economía y Sociedad, por Max Weber. 92. Primera parte. Teoría de las categorías sociológicas. 3. Los tipos de dominación. 4. Dominación carismática. 10. Dominación carismática. Debe entenderse por carisma la cualidad que pasa por extraordinaria, condicionada mágicamente en su origen, lo mismo si se trata de profetas que de hechiceros, árbitros, jefes de cacería o caudillos militares, de una personalidad por cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas, o por lo menos específicamente extracotidianas y no asequibles a cualquier otro, o como enviados del Dios, o como ejemplar, y en consecuencia como jefe, caudillo, guía o líder. El modo como habría de valorarse objetivamente la cualidad en cuestión, sea desde un punto de vista ético, estético u otro cualquiera, es cosa del todo indiferente en lo que atañe a nuestro concepto, pues lo que importa es cómo se valora por los dominados carismáticos, por los adeptos. El carisma de un poseso, cuyos frenesíes se atribuían, al parecer sin razón, al uso de determinadas drogas, en el Bizancio medieval se mantenía un cierto número de estos dotados con el carisma del frenesí bélico como una especie de instrumento de guerra, de un chamán, magos en cuyos éxtasis, en el caso puro, se daba la posibilidad de ataques epileptoides como condición previa, la del fundador de los mormones, quizá, mas no con seguridad absoluta, un tipo de refinado farsante, o la de un literato entregado a sus éxtasis demagógicos como Kurt Eisner. Todos ellos se consideran por la sociología exenta de valoraciones en el mismo plano que el carisma de los demás, según apreciación corriente, son grandes héroes, profetas y salvadores. 1. Sobre la validez del carisma decide el reconocimiento, nacido de la entrega a la revelación, de la reverencia por el héroe, de la confianza en el jefe, por parte de los dominados. Reconocimiento que se mantiene por corroboración de las supuestas cualidades carismáticas, siempre originariamente por medio del prodigio. Ahora bien, el reconocimiento en el carisma genuino no es el fundamento de la legitimidad, sino un deber de los llamados, en méritos de la vocación y de la corroboración, a reconocer esa cualidad. Este reconocimiento es, psicológicamente, una entrega plenamente personal y llena de fe surgida del entusiasmo o de la indigencia y la esperanza. Ningún profeta ha considerado su cualidad como dependiente de la multitud. Ningún rey ungido o caudillo carismático ha tratado a los oponentes o a las personas fuera de su alcance, sino como incumplidores de un deber. Y la no participación en el reclutamiento guerrero, formalmente voluntario, abierto por el caudillo, ha sido objeto de burla y desprecio en todo el mundo. 2. Si falta de un modo permanente la corroboración, si el agraciado carismático parece abandonado de su Dios o de su fuerza mágica o heroica, le falla el éxito de modo duradero, y sobre todo, si su jefatura no aporta ningún bienestar a los dominados, entonces hay la probabilidad de que su autoridad carismática se disipe. Este es el sentido genuinamente carismático del imperio por la gracia de Dios. Aún los viejos reyes germánicos podían encontrarse ante manifestaciones públicas de desprecio, cosa que ocurría, pero en masa, en los llamados pueblos primitivos. En China, la calificación carismática de los monarcas, carismático hereditaria sin modificaciones, estaba fijada de un modo tan absoluto que todo infortunio, cualquiera que éste fuese, no solo guerras desgraciadas, sino sequías, inundaciones, sucesos astronómicos aciagos, le obligaba a expiación pública y eventualmente a abdicar. En ese caso no tenía carisma de la virtud exigida, clásicamente determinada por el Espíritu del cielo, y no era por tanto el legítimo Hijo del cielo. 3. La dominación carismática supone un proceso de comunización de carácter emotivo. El cuadro administrativo de los imperantes carismáticos no es ninguna burocracia, y menos que nada una burocracia profesional. Su selección no tiene lugar ni desde puntos de vista estamentales, ni desde los de la independencia personal o patrimonial, sino que se es elegido a su vez por cualidades carismáticas. Al profeta corresponden los discípulos, al príncipe de la guerra el séquito, al jefe en general los hombres de confianza. No hay ninguna colocación ni destitución, ninguna carrera ni ascenso,
sino solo llamamiento por el Señor según su propia inspiración fundada en la calificación carismática del vocablo. No hay ninguna jerarquía, sino solo intervenciones del jefe. De haber insuficiencia carismática del cuadro administrativo, bien en general, bien para un caso dado y eventualmente cuando se le reclame. No existen ni jurisdicción ni competencias, pero tampoco apropiación de los poderes del cargo por privilegio, sino solo, de ser posible, limitación espacial o a determinados objetos del carisma y la misión. No hay sueldo ni prebenda alguna, sino que los discípulos y secuaces viven, originariamente, con el Señor en comunismo de amor o camaradería, con medios procurados por mecenas. No hay ninguna magistratura firmemente establecida, sino solo misioneros comisionados carismáticamente con una misión, dentro del ámbito de la misión otorgada por el Señor y de su propio carisma. No existe reglamento alguno, preceptos jurídicos abstractos, ni aplicación racional del derecho orientada por ellos. Mas tampoco se dan arbitrios y sentencias orientados por precedentes tradicionales, sino que formalmente son lo decisivo las creaciones de derecho de caso en caso, originariamente solo juicios de Dios y revelaciones. Sin embargo, en su aspecto material, rige en toda dominación carismática genuina la frase: estaba escrito, pero yo en verdad os digo. El profeta genuino, como el caudillo genuino, como todo jefe genuino en general, anuncia, crea, exige nuevos mandamientos, en el sentido originario del carisma, por la fuerza de la revelación, del oráculo, de la inspiración o en méritos de su voluntad concreta de organización, reconocida en virtud de su origen por la comunidad de creyentes, guerreros, prosélitos u otra clase de personas. El reconocimiento crea un deber, en tanto que a una profecía no se le oponga otra concurrente con la pretensión a su vez de validez carismática. Únicamente existe una lucha por el liderazgo que solo puede decidirse por medios mágicos o por reconocimiento, según deber, de la comunidad, en la que el derecho solo puede estar de un lado, mientras que del otro solo está la injuria sujeta a expiación. La dominación carismática se opone, igualmente, en cuanto fuera de lo común y extracotidiana, tanto a la dominación racional, especialmente la burocrática, como a la tradicional, especialmente la patriarcal y patrimonial o estamental. Ambas son formas de la dominación cotidiana, rutinaria. La carismática genuina es específicamente lo contrario. La dominación burocrática es específicamente racional en el sentido de su vinculación a reglas discursivamente analizables. La carismática es específicamente irracional en el sentido de su extrañeza a toda regla. La dominación tradicional está ligada a los precedentes del pasado y en cuanto tal, igualmente orientada por normas. La carismática subvierte el pasado, dentro de su esfera, y es en este sentido específicamente revolucionaria. No conoce ninguna apropiación del poder de mando, al modo de la propiedad de otros bienes, ni por los señores ni por poderes estamentales, sino que es legítima en tanto que el carisma personal rige por su corroboración, es decir, en tanto que encuentra reconocimiento y han menester de ella los hombres de confianza, discípulos, séquito, y solo por la duración de su confirmación carismática. Lo dicho apenas necesita aclaración. Vale lo mismo para el puro dominador carismático plebiscitario, el imperio del genio de Napoleón, que hizo de plebeyos reyes y generales, que para los profetas o héroes militares. 4. El carisma puro es específicamente extraño a la economía. Constituye, donde aparece, una vocación en el sentido enfático del término, como misión o como tarea íntima. Desdeña y rechaza, en el tipo puro, la estimación económica de los dones graciosos como fuente de ingresos, lo que ciertamente ocurre más como pretensión que como hecho. No es que el carisma renuncie siempre a la propiedad y al lucro, como ocurrió en determinadas circunstancias con los profetas y sus discípulos. El héroe militar y su séquito buscan botín. El imperante plebiscitario o el jefe carismático de partido buscan medios materiales para su poder. El primero, además, se afana por el brillo material de su dominación para afianzar su prestigio de mando. Lo que todos desdeñan, en tanto que existe el tipo carismático genuino, es la economía racional o tradicional de cada día, el logro de ingresos regulares en virtud de una actividad económica dirigida a ello
de un modo continuado. Las formas típicas de la cobertura de necesidades de carácter carismático son, de un lado, las mecenísticas, de gran estilo, donaciones, fundaciones, soborno, propinas de importancia, y las mendicantes, y de otro, el botín y la extorsión violenta o formalmente pacífica. Considerada desde la perspectiva de una economía racional, es una fuerza típica de la antieconomicidad, pues rechaza toda trabazón con lo cotidiano. Tan solo puede llevar aparejada, por así decirlo, con absoluta indiferencia íntima, una intermitente adquisición ocasional. El vivir de rentas, como forma de estar relevado de toda gestión económica, puede ser, en muchos casos, el fundamento económico de existencias carismáticas. Pero no se aplica esto a los revolucionarios carismáticos normales. La no admisión de cargos eclesiásticos por los jesuitas es una aplicación racionalizada de este principio del discipulado. Es cosa clara que todos los héroes de la ascética, de las órdenes mendicantes y de los combatientes por la fe quedan comprendidos en lo que venimos diciendo. Casi todos los profetas han sido mantenidos de un modo mecenístico. La frase de Pablo dirigida contra los misioneros gorrones, quien no trabaja no debe comer, no significa, naturalmente, una afirmación de la economía, sino solo el deber de procurarse el sustento, aunque como profesión accesoria, pues la parábola propiamente carismática de los lirios del campo no debe interpretarse en su sentido literal, sino únicamente en el de la despreocupación por la que ha de realizarse al día siguiente. Por otra parte, es concebible, en el caso de un grupo de discípulos carismáticos de carácter primariamente estético, que valga como norma la relevación de las luchas económicas por limitación de los vocablos en sentido auténtico a personas económicamente independientes, rentistas, así en el círculo de Stephen George, por lo menos en su primera intención. 5. El carisma es la gran fuerza revolucionaria en las épocas vinculadas a la tradición. A diferencia de la fuerza igualmente revolucionaria de la ratio, que o bien opera desde fuera por transformación de los problemas y circunstancias de la vida, y por tanto, de modo inmediato, cambiando la actitud ante ellos, o bien por intelectualización. El carisma puede ser una renovación desde dentro, que, nacida de la indigencia o del entusiasmo, significa una variación de la dirección de la conciencia y de la nación, con reorientación completa de todas las actitudes frente a las formas de vida anteriores o frente al mundo en general. En las épocas pre-racionalistas, tradición y carisma se dividen entre sí la totalidad de las direcciones de orientación de la conducta.